Vamos a proceder ahora a explicar los términos 16 y 17, los imperios territoriales de Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II de España. En un principio esto correspondía en el currículum de enseñanzas mínimas a un único estándar, comparación de los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II. Para nosotros nos lo han adaptado en dos términos, puesto que en el currículum aragonés todo lo referente a Carlos I y a Felipe II está todo unido en un mismo estándar y de allí han sacado varios. Por lo tanto, empezaremos con Carlos I. El primer objetivo o lo primero que tenemos que tener claro es qué recibe Carlos I de España. Y así tenemos que retener dos fechas: 1516, que es la muerte de Fernando el Católico, y por lo tanto Juana, que ya ha sido declarada loca y por lo tanto inhabilitada para reinar, no puede hacerlo, puesto que está encerrada en el castillo de Tordesillas, de tal manera que los reinos pasarán a su hijo mayor, Carlos, nacido en Gante en el año 1500. Por lo tanto, llegará aproximadamente nacido ahí, ¿de acuerdo? Y llegará a la península ibérica a hacerse cargo de los reinos tras la muerte de su abuelo materno Fernando el Católico en 1517, que esa es la primera fecha que tenemos que retener. La segunda será 1519, cuando muera su abuelo paterno, del cual directamente es el máximo heredero, puesto que el heredero en un primer momento de su abuelo paterno es el padre de Carlos, Felipe el Hermoso, que ha muerto en 1506, de tal manera que una vez que muere en 1506 Felipe el Hermoso, Carlos, que ya ha nacido en 1500 y cuenta con 6 años, se convierte en el heredero directo de su abuelo Maximiliano. Entonces, ¿qué es lo que va a heredar por parte de los distintos abuelos maternos y paternos? De los abuelos maternos, Carlos va a ser ya rey en 1517 en nombre de su madre, reinando por un lado la monarquía hispánica, que está compuesta del reino de Castilla y de la corona de Aragón, con la serie de plazas en el norte de África que tienen, como son Melilla, Orán y Bujía, ¿de acuerdo? Que son conquistadas en los últimos años del reinado de Fernando VII, Orán y Bujía. Heredará también, fruto de pertenecer a la corona de Aragón, la isla de Cerdeña, la isla de Sicilia y el reino de Nápoles, que prácticamente supone casi todo el sur o prácticamente toda la parte sur de la península itálica. Y eso es, junto con el territorio americano del Caribe, lo que va, o de las islas que están en el mar Caribe, lo que va a heredar de Fernando el Católico en 1516. ¿Qué es lo que va a heredar en 1519 cuando muera su abuelo? Es entonces cuando recibirá el territorio de Flandes, aquí, aproximadamente lo que sería la actual Bélgica, aunque a día de hoy Flandes no sea todo Bélgica. Recibirá Luxemburgo, recibirá la Saboya, este pequeño territorio aquí anclado dentro del Reino de Francia, recibirá el Franco Condado, aquí haciendo una cuña entre Francia y la Confederación Suiza, y luego, sobre todo, esas procedentes de su abuela paterna, María de Saboya, y luego procedentes de su abuelo va a recibir el territorio del Tirol, va a recibir el archiducado de Austria, va a recibir la zona de Bohemia y Moravia, y va a recibir también esta parte fuera de lo que son las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico, junto a lo que es la parte del Reino de Hungría, que va a ser vasalla del reino o del Imperio Otomano. Por lo tanto, todo este territorio que os estoy señalando es lo que directamente va a heredar de parte de sus abuelos paternos. En 1519, al ser también emperador del Sacro Imperio Romano, su abuelo, se va a producir a la elección. Se va a presentar Carlos como candidato, pero también se va a presentar como candidato el rey de Francia, Francisco I. Al final, en la elección va a ganar Carlos I, en donde los sobornos tienen un papel importante, sobre todo con los fondos procedentes de los territorios hispanos. Eso al mismo tiempo va a hacer que Carlos sea emperador de todo el territorio que veis señalado con línea roja y que os voy marcando con el puntero. Por lo tanto, esa sería su situación de partida. Señor propietario de los reinos de la monarquía hispánica, Castilla, Aragón, con todo lo que tiene Aragón en el Mediterráneo,
dueño también y señor de Flandes, de Luxemburgo, de Saboya, del Franco Condado, de Moravia, de Bohemia, del Archiducado de Austria y de la zona que tenemos aquí de Hungría, al margen de lo que es los límites del Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego, por elección, todo lo que es emperador de todos los distintos estados que componían ese Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, el poder de Carlos V va a ser bastante importante, e incluso con su principal enemigo heredado de su abuelo Fernando el Católico a raíz de las alianzas matrimoniales que había tejido, Francia va a estar completamente, ahora sí, dominada por la misma persona que tiene todo lo que es la parte este de la frontera francesa con todo lo que es la parte sur de la frontera francesa, de tal manera que el reino de Francia está encajado entre territorios de Carlos I. Y además, Carlos I intenta mantener lo máximo posible la alianza con el reino de Inglaterra, con su tío Enrique, he dicho bien, no, sí, con su tío Enrique VIII, que es marido de su tía Catalina de Aragón. Al menos las cosas irán bien hasta 1533, cuando se produzca la separación de ambos. A partir de aquí vamos a ver qué es lo que conquista Carlos I. Carlos I va a conquistar, y esto es lo que no aparece en nuestros libros de texto, va a conquistar la parte norte de lo que llamamos los Países Bajos, y por lo es decir, la parte de lo que llamamos Flandes, la actual Holanda, más o menos. La conquistará, ahora no sé en qué fecha concreta de su reinado, pero se hace con ella. Después, en 1525, en uno de los varios enfrentamientos que va a tener con el rey de Francia de manera directa o indirecta, se va a apoderar de este territorio que vemos aquí, el milanesado. Por lo tanto, va a terminar de confirmar y ratificar la hegemonía hispánica en el conjunto de la zona italiana, no solo ya dominando el sur de Italia y las dos principales islas, Cerdeña y Sicilia, sino además también una de las zonas más importantes, como es el centro, la parte norte o la parte central del norte de Italia, la Lombardía con Milán, rodeada por un lado de Venecia, aliado tradicional de los últimos años de la Corona de Aragón, y por otro lado también al norte de Génova, que era uno de los rivales de la Corona de Aragón, pero que antes había sido aliado. Esa es la primera gran conquista, 1525, con la batalla de Pavía, en la cual el propio rey francés, Francisco I, va a caer apresado. Siguiente conquista territorial que va a hacer, aquí en 1535, en la ciudad de Túnez, en donde a partir de la isla de Cerdeña va a partir, que está evidentemente, veis la situación geográfica mucho más cerca, y lo va a conquistar. Y en el lado de las derrotas vamos a ver cómo va a perder territorio, puesto que o no va a intentar o va a haber fracasado la conquista de la zona de Argel en 1541 como foco, perdona, Argel lo tenemos aquí, como foco de origen de todos los piratas berberiscos a los cuales daba soporte el Imperio Otomano para torpedear todo lo que es el comercio cristiano y especialmente de las flotas mercantes de Castilla, pero sobre todo de Mallorca, de Barcelona y de Valencia. Además, los piratas berberiscos lograrán atacar varias veces puertos de lo que es la costa levantina española. Y eso en lo que respecta a la parte de Europa. ¿Dónde más va a ganar territorios Carlos V de Alemania o Carlos I de España? Pues fundamentalmente en América, en ese nuevo territorio que había comenzado a conquistar sus abuelos. Y entonces cambio de mapa y me voy a cambiar también de posición y observamos aquí el continente americano. Me pongo mejor para que veamos la luz no nos impida el mapa. Estoy grabando con el móvil, por lo de los tres grandes imperios y civilizaciones que había en América a la llegada de Colón, pues Francisco Pizarro entre 1531 y 1533 va a lograr conquistar todo lo que es el imperio inca, de tal manera que todo ese territorio que va desde aproximadamente el norte del actual Ecuador hasta la mitad casi del actual territorio chileno, aproximadamente, o hasta el inicio de Chile, aproximadamente por aquí, rodeando todo lo que es la cordillera o buena parte de la cordillera de los Andes, va a ser conquistado por Francisco Pizarro, culminando en 1533 con la fundación de Lima, que será el lugar desde donde el territorio español sea gobernado y centro de poder de los conquistadores españoles y de la monarquía hispánica. Después, en 1547, se terminará de conquistar
la península del Yucatán, uno de los principales focos del antiguo Imperio Maya, y también en el reinado de Carlos IV, con Pedro de Valdivia, que morirá fagocitado por las tribus chilenas, va a conquistar el norte de Chile con Santiago y Valparaíso aproximadamente en 1541. Se producirá también una fundación fallida de Buenos Aires en 1536, pero no será, es decir, no triunfará. Y sí que en 1537, remontando el río Paraná, se va a fundar la actual capital paraguaya, que ahora me he quedado en blanco, que es la capital de Paraguay, que se me acaba de olvidar, Asunción. Es decir, Asunción, que se funda aproximadamente en 1537. Por lo tanto, con Carlos I se logra conquistar desde el Imperio Azteca y un poquito más al norte del Imperio Azteca hasta la línea aproximadamente mitad de México, Zacatecas en el centro y la costa atlántica y Sinaloa en la costa pacífica, desde toda esta zona hasta el río Biobío en la zona de Chile aproximadamente por aquí, es decir, toda la costa pacífica en su totalidad es conquistada por los españoles durante el reinado de Carlos I. Será conquistada también la zona de Colombia y la zona de Venezuela, mientras que la zona de la fachada atlántica de América del Sur todavía no tiene un dominio estable, puesto que Buenos Aires, su fundación en 1533 o 1536, acaba siendo un fiasco, de tal manera que luego habrá que intentar de nuevo esa fundación. Y esto es lo que sería el reinado de Carlos V con sus ampliaciones territoriales. Ya hemos visto también cuáles han sido sus fracasos, que son pocos. Sin embargo, dentro de las guerras que no van a producir, y cambiamos de mapa, que no van a producir ningún tipo de ganancia territorial, las que se van a producir en el Sacro Imperio Germánico por el hecho de mantener la paz cristiana y la preponderancia de esa idea medieval del emperador, jefe en lo civil, el papa, jefe en lo religioso, y esa monarquía universal que pretende instalar, y que justo cuando llega al trono ya se había iniciado esa reforma protestante por parte de Lutero, tras una serie de guerras, con el punto culminante en la batalla de Mühlberg, que lo tenemos ahí, en donde las tropas cristianas van a ganar a las protestantes, que previamente se habían unido en 1529 para evitar la conquista turca de Viena, y por lo tanto prácticamente Carlos está a punto de perder buena parte de sus territorios patrimoniales, pero logran vencerlo. Se va a producir el final de las hostilidades con la paz de Augsburgo en 1555, año de la muerte de Juana la Loca, y por lo tanto cuando Carlos accede ya a la total propiedad de sus territorios procedentes de sus abuelos paternos. Y eso va a hacer que en esa paz de Augsburgo se reconozca la libertad de elección y se reconozca la religión protestante en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual va a suponer un auténtico fracaso en la idea que desde un principio de su reinado y de su gobierno tenía Carlos V. Al año siguiente decidirá abdicar, y es entonces cuando va a partir sus inmensos territorios. La herencia paterna por parte de su abuelo, es decir, la zona de Austria, Moravia, Tirol, y esa zona fuera de lo que son los límites del Sacro Imperio Romano, junto con el dominio de la corona imperial, va a ser para su hermano Fernando, nacido en España en 1504, 4 años más joven que Carlos. Mientras que los territorios que bordean Francia, es decir, todo lo que son Flandes, los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado, Milán, van a ser para su hijo Felipe, junto con la monarquía hispánica y todo su territorio en el Mediterráneo, y después todo el territorio que hemos visto en América. Al mismo tiempo, Carlos está casado con la hermana del rey Juan III de Portugal, Isabel. Por lo tanto, sigue esa política de alianzas matrimoniales entre las casas reales portuguesa y la casa reinante en la monarquía hispánica, la cual más adelante veremos a ver si da fruto. Y esto sería lo más relevante relacionado con Carlos V. En cuanto a la principal conclusión que podemos decir, si bien en lo político fracasa en su principal objetivo, bien es cierto que en el ámbito territorial y para lo que es el territorio que nos ocupa de la monarquía hispánica, su reinado supone un incremento importante en cuanto a territorio, y además también en ese territorio
en América se van a encontrar minas de plata y de oro que van a proporcionar bastantes rentas a lo que es la monarquía española o hispánica para sufragar todas aquellas políticas imperialistas que tienen en mente tanto Carlos V o primero de España como sus respectivos sucesores. Y eso es la conclusión principal que tenemos que tener del reinado o del imperio territorial de Carlos V. La gran ampliación, la vastísima ampliación que supone su reinado, sobre todo en América. Bien, vamos a poner fin a lo que es la cuestión territorial con el reinado de Felipe II. Lo primero que deberíamos decir, al igual que hemos hecho con Carlos I, es ver qué hereda Felipe II de su padre Carlos. Y vuelvo a repetir, como he acabado con el término referente o la explicación referente a Carlos I de España, hereda todo lo que es la monarquía hispánica, puesto que ya Carlos I, al ser hijo de Juana la Loca, era rey propietario de Castilla, de Aragón, de Valencia, de Mallorca y del Principado de Cataluña. De la misma manera, Felipe II, va a heredar todo lo que es la monarquía hispánica con sus posesiones al norte de África, Melilla, Orán, Bujía, Túnez, y después, evidentemente, con las de la Corona de Aragón, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Milanesado, todo lo que son las propiedades italianas, y luego desde el Milanesado todo lo que cierra y encajona prácticamente al territorio francés, como es el Franco Condado, Luxemburgo y los Países Bajos, lo que se denomina como el Camino Español. ¿De acuerdo? Todo ese territorio o todas esas vías de comunicación que unían o que servían para unir los distintos territorios dispersos al este de Francia y dentro del Sacro Imperio Romano Germánico por parte de la monarquía hispánica. Y luego, por otro lado, cuenta la ventaja de que el tío del rey español, Fernando I, y después los primos hermanos, es decir, los hijos de Fernando, van a ser los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y los reyes o archiduques de Austria, de tal manera que el poder de los Habsburgo en Europa es bastante fuerte, aunque en un principio Felipe II tiene menos territorio que su padre en Europa, puesto que no hereda todo lo que es la parte original de los Habsburgo de Austria, es decir, Moravia, Moevia, Bohemia, esta parte de fuera, Hungría para entendernos, porque luego esto será Austria-Hungría a partir del siglo XVIII cuando se logre conquistar, y la zona del Tirol. Pero también Felipe II hereda toda esa parte de América, de tal manera que hereda menos territorio que su padre, pero aún así hereda un importante espacio territorial vastísimo que le hace ser uno de los reyes o le hace ser todavía el rey más poderoso de la zona europea en ese momento, ¿de acuerdo? Siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo evoluciona territorialmente la monarquía hispánica, y entonces nuestros focos de acción deben centrarse, por un lado, en Europa, que lo tenemos por aquí, y por otro lado, bajo el mapa, lo vamos a ver centrado en lo que es América, aproximadamente por aquí. Bien, vamos por partes. La América lo dejaré en último lugar. ¿Qué vamos a ver en Europa? Primero voy a hacer también una división. Territorios que va a perder, territorios que no va a lograr conquistar y cuya conquista se había planteado, y después los territorios que va a aumentar y que va a incorporar a la monarquía hispánica. Entonces, por orden cronológico, lo primero que vamos a tener que abordar al margen de lo que es la cuestión americana van a ser las pérdidas territoriales que va a tener Felipe II. Y es que la cuestión religiosa no solo había hecho fracasar el objetivo de su padre, sino que además dentro de los territorios de la monarquía hispánica el calvinismo logra penetrar en ese norte de los Países Bajos, aquel territorio que Carlos I no había heredado de su padre, Felipe el Hermoso, y que logra conquistar en una fecha indeterminada que os intentaré decir en clase más adelante. Y ahí penetra el calvinismo. Si a eso le añadimos el fuerte aumento fiscal que se va a producir por parte de Felipe II en sus territorios de Flandes y de los Países Bajos, va a haber una revuelta general por parte de ese territorio en 1566, lo que se conoce como la revuelta de Flandes. Y eso va a hacer que Felipe II aplique una política de mano dura, mande a su mejor
militar, el duque de Alba, y comience a aplicar una política de represión bastante dura, como acabo de decir, en el conjunto de los Países Bajos. El duque de Alba en un principio no tendrá mucho éxito y al final será sustituido por Alejandro Farnesio. Pero lo que me interesa y más importante es que entre 1576 y 1579 se produce el control del territorio de Flandes, el sur de lo que llamaremos Países Bajos, lo que había heredado Carlos I de su padre Felipe II, perdón, Felipe el Hermoso, o lo que el abuelo de Felipe II, uno de los abuelos de Felipe II, si digo bien, Felipe el Hermoso, había logrado dar en herencia a su hijo Carlos, Flandes, el territorio desde donde Carlos I nació. Sin embargo, pierde el control de la parte que Carlos I había conquistado, lo que se conoce a partir de ahora de 1579 como los Provincias Unidas de Holanda. Es un territorio que España va a perder o que la monarquía hispánica va a perder de facto, pero que oficialmente no lo va a reconocer. Tardará casi 80 años en reconocerlo. De modo que a partir de aquí un territorio pequeño desde el punto de vista de la extensión territorial, pero que provocará muchos problemas a Felipe II, pero sobre todo a sus sucesores a partir de finales del siglo XVI y primeros años del siglo XVII, puesto que la guerra, aunque desaparezca de los libros de texto, va a seguir permanente entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas de Holanda. Tan solo habrá una tregua ya en el reinado de Felipe III, el hijo de Felipe II, durante 12 años, entre 1609 y 1621. ¿De acuerdo? De tal manera que ahí tenemos ya una primera pérdida territorial. Dentro de Europa, en 1571, los turcos, que ya habían conquistado territorios que tenía Venecia en el Mediterráneo oriental, como puede ser Chipre, también tenía la zona de Creta, hace que desde la cristiandad y sobre todo desde Roma se intente evitar ese avance de los turcos por el mar Mediterráneo una vez que ya han sido paralizados por Carlos I en la zona europea o en la zona continental europea. Y lo que va a hacer el Papa va a ser formar la Santa Liga en 1571, en donde va a participar tropas del Papa. Venecia, sobre todo la principal afectada por la pérdida de Chipre, que aquí en el mapa, como veis, es de la época aproximadamente de Carlos, justo de 1555-1556, cuando Carlos abdica. Chipre todavía es de Venecia, fijaros que está con el mismo color, al igual que Creta, y se va a producir, sobre todo también, el gran aporte a esa Santa Alianza va a ser las tropas españolas o hispanas de Felipe II. El enfrentamiento se va a producir aproximadamente aquí, en la zona de la península del Peloponeso, al norte de la misma, en la antigua ciudad de Corinto, creo recordar que es donde está ubicada Lepanto, y allí se va a producir esa batalla en 1571 que el Imperio Otomano va a ser totalmente derrotado, le va a dejar una posición notoria de debilidad política y militar que será aprovechada en el futuro por los Habsburgo austriacos, que comenzarán a recuperar territorios perdidos a principios del siglo XVI y que después seguirán conquistando y reduciendo las fronteras del Imperio Otomano hasta los Balcanes a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII. Y mientras que la monarquía hispánica no va a hacer absolutamente nada en cuanto a ampliación territorial más allá de sus territorios en el Mediterráneo occidental. Por lo tanto, si bien no supone una digamos, ampliación o pérdida territorial por parte de la monarquía hispánica, sí que supone el punto de inflexión a través del cual el Imperio Otomano va a quedar en una posición de debilidad que se va a mantener durante los siglos hasta después o hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pero que ya no va a suponer una amenaza territorial para el conjunto de la monarquía hispánica. Y siguiendo en Europa, otro de los objetivos que al final, tras ser rey consorte de Inglaterra entre 1554 y 1558, por lo tanto durante 2 años, Felipe II es no solo rey de Castilla, rey de Aragón, sino además es rey de consorte de Inglaterra. Sin embargo, en 1558 muere su esposa, María Estuardo, por cierto, su prima hermana, puesto que es hija de su tía Catalina. Bueno, ya me he liado con el parentesco. Es su tía segunda, puesto que su padre es primo hermano, su padre hijo de Juanas,
primo hermano de María Tudor, que es hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII. Pues bien, como María y Felipe no tienen descendencia, hereda la hermanastra, es decir, Isabel, la que tenéis aquí retratada, la hija de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, protestante, y por lo tanto va a acabar siendo la principal opositora de Felipe II dentro de el objetivo que tiene el monarca hispano de mantener al menos la hegemonía del catolicismo frente al protestantismo. Y como rey consorte de Inglaterra que es, o que ha sido durante 4 años, conoce muy bien todas y cada una de las plazas y de los lugares del territorio de Inglaterra. Y para intentar frenar esa oposición y ese apoyo de Inglaterra a lugares protestantes como las Provincias Unidas, con las cuales sigue estando en guerra, decide, para acabar con la situación y volver a recuperar un lugar estratégico tan importante como es Inglaterra, decide conquistar el reino de Inglaterra. Y para ello, en 1588, manda una importante flota que parte de los puertos del norte de la península ibérica, sobre todo de la zona de Galicia, pero también creo que de Santander, y a través de las tempestades, es decir, de los piratas corsarios, va a sufrir un auténtico varapalo, una auténtica derrota, y va a fracasar ese intento de desembarco por parte de los barcos españoles en Inglaterra y después conquistar con la infantería todo el reino de Inglaterra. Fracasa 1588 y la historiografía la ha llamado la Armada Invencible, quizás bajo mi punto de vista y sin ser especialista en Felipe II, un modo de maquillar esa derrota que tiene, ¿no? La Armada Invencible, no es invencible pero pierde en 1588. Por lo tanto, aquí tenemos cómo en Europa el dominio de Felipe II no se hace tan hegemónico, puesto que pierde el territorio del norte de los Países Bajos, es decir, la actual Holanda, fracasa en el intento de conquista de Inglaterra y luego el resto de territorio se mantiene y al menos en la zona del Mediterráneo logra avanzar o logra detener el avance de los turcos, que nunca habían amenazado territorio de la monarquía hispánica, sino que tan solo habían comenzado a conquistar territorios de la República de Venecia. Y bien, ahora me queda el otro lugar, América. Por lo tanto, vuelvo a hacer lo mismo que con Carlos I. Voy a cambiar de situación el mapa y esto hay que tener un poco de paciencia para ir a otro mapa y para no estar pasando las páginas de un mismo atlas al mismo tiempo. Bien, aquí estamos en América, voy a ver si localizo el puntero y entonces, ¿qué va a pasar en América con Felipe II? Pues bien, con Felipe II podemos decir que todo van a ser ampliaciones territoriales. La Florida y todo lo que es la zona de la California ya estaba totalmente explorado en época de Felipe II, también en época de Carlos V. Y entonces lo que va a mandar en 1565 Felipe va a ser sobre todo para proteger la zona de del Caribe, que es estratégica dentro del comercio con América, va a mandar conquistar la Florida a partir de 1565 con la fundación de San Agustín, la primera ciudad española fundada en la península de Florida, y se logrará conquistar. Por lo tanto, una de las primeras conquistas en América va a ser Florida. Después, en el norte de México, aproximadamente en lo que es la cuenca del Río Grande, el que hace frontera con Estados Unidos, va a penetrar remontando el curso hacia arriba y luego ya sus sucesores, con Felipe III, se llegará al culmen de la conquista penetrando en territorio estadounidense, parte del cual ya había sido explorado por Núñez Cabeza de Vaca y por aquellos que ahora no recuerdo el nombre, descubren el Cañón del Colorado, llegan remontando la línea de Zacatecas y de Sinaloa, con lo que son las provincias de Nuevo León, creo recordar, Monterrey, una de las principales ciudades que se encuentra dentro del espacio de conquista de Felipe II, ya con Felipe III en 1610 se fundará la ciudad de Santa Fe en el actual estado de Nuevo México en Estados Unidos. Pero por el sur y sobre todo por la fachada atlántica se va a lograr también importantes conquistas, y es que por vez de manera definitiva en la bahía del Río de la Plata por fin va a lograr consolidarse a partir de 1580 la fundación de Buenos Aires, y desde ese momento va a poder penetrar hacia el norte, unir con la Asunción y después toda esta zona que vemos aquí, este sería el límite, aquí y aquí, toda esta zona que vemos aquí, es decir, la parte noroccidental de la Argentina, parte del Paraguay y parte de lo que es un poquito Chile, va a ser tomada mediante la fundación de nuevas ciudades, como por ejemplo Jujuy, y alguna otra que ahora no recuerdo, en la última década del siglo XVI, de tal manera en lo que es la zona del Chaco.
de tal manera que toda esta zona se va a unir a través de ciudades y redes y se permitirá la comunicación entre la fachada atlántica con el Río de la Plata y la fachada pacífica, y el dominio español se extenderá hasta la zona de la hasta la zona de la Pampa, que aproximadamente es la que un poquito más al sur, aproximadamente por aquí, que es la zona máxima de extensión española, junto con el río Biobío, que marca la frontera con los araucanos en la zona de Chile, más o menos, y la frontera también con la zona de la Patagonia y de la Ushuaia, que la tenemos más al sur, que eso serán ya conquistas una vez que estos territorios se independicen de la monarquía hispánica. Por lo tanto, esto sería todo lo que conquista en un principio Felipe II. Y alguien estará diciendo, jo, pues te dejas una conquista importante, a ver si nos vas a acabar el vídeo sin hacerla. No, no, casi, pero no me he olvidado. No me he olvidado. Y es que volvemos de nuevo a la zona de Europa, a ver si encuentro el puntero, tenemos Portugal. Y resulta que el rey de Portugal muere en 1578, el rey Sebastián, que era, digamos, como una especie, para entendernos, de reencarnación de Alfonso I de Aragón, un rey supercatólico y muy guerrero, y entonces, desde sus posesiones costeras de la zona de Marruecos, como puede ser Ceuta, etcétera, se había adentrado para intentar conquistar el interior de Marruecos, y ahí muere. Y le sucede su hermano, que al igual que que Alfonso I de Aragón, que va a ser Ramiro II de Aragón, su hermano, el rey Dionís, es obispo y por lo tanto gobierna entre 1578 y 1580 Portugal. En 1580 muere, y es entonces cuando Felipe, hijo de Isabel de Portugal, que ahora no recuerdo el grado exacto de relación que tendría, creo que sería la tía de los reyes, del rey Sebastián y del rey Dionís, pues lo que hace es apostar buena parte del ejército en todo lo que es la frontera con Portugal y penetrar, y en 1580 conquistarla, de tal manera que en 1581 las Cortes de Tobar lo van a declarar rey de Portugal, y Felipe II va a ser quien cumpla ese sueño de los reyes católicos de unir bajo el dominio del monarca hispano todo lo que son los reinos de la península ibérica, de lo que ellos denominaban en la Edad Media como las Hispanias, de tal manera que Felipe va a ser rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, conde de Barcelona, rey de Castilla y rey de Portugal. Y se va a aplicar esa misma estructura de la corona de Aragón, es decir, territorios unidos por una misma persona, pero que cada uno de ellos mantiene su propia personalidad, sus propias fronteras, su propia moneda, sus propias leyes y su propio funcionamiento interno, cada uno al margen del resto, de manera independiente. Y, ojo, ¿qué supone la conquista de Portugal? No supone solo dominar la península, ¿dónde estás, puntero? La península ibérica, como vemos aquí, sino que supone mucho más. Y me voy otra vez al mapamundi. Supone conquistar todo lo que es todo este territorio costero. Fijaros, sobre todo desembocadura del Congo, la zona del sur de África, Ciudad del Cabo, la zona actual de Mozambique y buena parte de la costa índica africana, y la costa también de la India, así como las islas de las Especias, donde hoy en día Indonesia, y la zona de las Molucas, que se une a que 9 años antes, en 1571, los españoles habían logrado conquistar las islas de las Filipinas, puestas así en honor al propio monarca. De tal manera que, fijaros, todo ese territorio que habían hecho los portugueses dominando la costa, siguiendo la costa hasta encontrar el Cabo de Buena Esperanza, y por lo tanto la ciudad del Cabo y el paso hacia la India, siguiendo esa ruta alternativa, la de Marco Polo, puesta en peligro por los turcos, logra Felipe II conquistar todo el territorio portugués que había en África, pero también el que había en América, con ese Tratado de Tordesillas que habían firmado en 1494 los reyes de Portugal y los reyes católicos, a través del cual, poniendo como punto de partida, las islas de Cabo Verde, a 370 leguas, establece un meridiano, en donde desde Portugal hasta ese meridiano es territorio portugués, dándole la vuelta. Por lo tanto, esto aparecería por aquí así, y al oeste de la línea del meridiano todo el territorio corresponde para Castilla. Así Castilla se asegura el territorio americano, pero con suerte para Portugal, que le toca conquistar
o le toca para conquistar, tiene derechos para conquistar una buena parte de la costa atlántica correspondiente a lo que es el actual Brasil. De tal manera que con todo este territorio que tiene, prácticamente la mayor parte de América, prácticamente toda la costa africana, tanto la atlántica como la índica, la costa de la península india, y la zona de las Molucas y la actual Indonesia junto con Filipinas, podemos decir claramente cuál es el resumen y el balance de Felipe II y la comparación con su padre. Evidentemente, Felipe II supone una gran ampliación territorial respecto a Carlos I. Si bien empieza dominando menos territorio que su padre, va a acabar dominando mucho más territorio que su padre gracias a la conquista y anexión de Portugal en 1580. Así pues, comparando ambos imperios, los de Carlos I y el de Felipe II, si bien es cierto que Felipe II va a perder parte de la herencia militarmente que le ha dejado su padre, como es la zona de las Provincias Unidas de Holanda, y en herencia no le corresponde la zona originaria de los Habsburgo, fracasa en el dominio y conquista de Inglaterra, pero sí que es cierto que, aunque no conquista tanto territorio en América como su padre, logra ampliar tanto por el norte como por el sur el territorio heredado de su padre, logra conectar por América del Sur la costa pacífica con la costa atlántica y se adentra en territorio actualmente estadounidense, como es la península de Florida y la zona de Arizona hasta Nuevo México, con ya una década de reinado de Felipe III, sucesor de Felipe II. Y por último, hay que decir que evidentemente el imperio territorial de Felipe II se extiende por todo el mundo, ya que esa conquista de Portugal le hace tener muchos más territorios en África de los que se tenía, y de ahí viene esa famosa frase de en el imperio español nunca se pone el sol, puesto que tenía tierras en los 5 continentes. Si nos acordamos de los archipiélagos de las Carolinas y de las Marianas que se habían descubierto, pero que no se había dominado de manera efectiva, ¿de acuerdo? Pero bueno, la frase nos viene bien para ilustrar el gran poderío territorial que va a alcanzar el reinado de Felipe II y que heredará su hijo Felipe III. Pues bien, aquí tenemos la explicación de Felipe II y su imperio territorial.